Ahora vamos a hablar acerca de la toma de presión arterial en lugares atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Comúnmente sabemos que tomamos la presión a nivel de la arteria braquial en el brazo. Sin embargo, ciertas situaciones nos llevan a tomar la presión en otro tipo de lugares. Las arterias más comunes que son utilizadas son la arteria radial, la arteria propicia y la arteria pedia. Estos de aquí los vamos a tener en ciertos lugares y en ciertas situaciones que vamos a tener que utilizar esta toma de presión. Pero para esto necesitamos ciertos parámetros a evaluar. Entre los parámetros tenemos la presión arterial sistólica, la cual representa el mayor número cuando el corazón se contrae, denominado como sístole. También tenemos la presión arterial diastólica, cuando el corazón representa el número más bajo cuando este se relaja, denominado como diástole. También tenemos la presión arterial media, que es en sí el promedio de todo el ciclo cardíaco, el cual evalúa mediante una fórmula tanto como la presión arterial sistólica y diastólica. También ayuda a la perfusión correcta tanto como de órganos y tejidos. También tenemos a evaluar lo que se conoce como el ritmo cardíaco en sí, ya que eso no está directamente relacionado con la presión arterial, pues está estrechamente en sí con una comunión, ya que si este ritmo cardíaco llega a evaluar de una manera que no está correcta, incluso bajar de una manera normal, puede afectar la presión arterial. También la variabilidad del ritmo cardíaco es muy importante, ya que si esta persona puede en sí tener como consecuencia la actividad física, el estrés o incluso también situaciones que pasan en su día a día. Un punto muy importante es que la presión arterial se puede en sí evaluar en milímetros de mercurio y se expresa en los valores. Un ejemplo, tenemos 120 a 80 mililitros de mercurio, durante que el primer número representa la sístole y el segundo número representa la diástole. Dentro de las consideraciones para la toma de presión arterial atípica tenemos que primero evaluar al paciente. Debe presentar una obesidad severa o lesiones, cirugías o enfermedades cardíacas o trombosis venosa profunda tanto en los brazos, o el paciente debe presentar enfermedad arterial periférica o debe tener puesto vías en ambos brazos. A continuación les vamos a presentar las indicaciones. Entre las indicaciones tenemos que el paciente debe estar totalmente tranquilo, incluso no haya consumido ningún tipo de cafeína, que tal vez también no haya podido realizar actividad física. En sí, el paciente debe estar totalmente relajado durante 5 a 10 minutos antes de tomar la presión arterial. Es muy importante todo esto, ya que puede alterar la presión arterial del paciente. Entonces, ¿estamos listos para tomar la presión? Por supuesto que no, ya que el paciente debe estar totalmente en un ambiente relajado, tranquilo. Además también este debe estar en sí totalmente con la vejiga vacía, e incluso la presión arterial del paciente puede llegar a alterar si es que lleva incluso un tipo de alimento que puede elevar su presión arterial. ¿Tengo que hacer algo con mis manos? Por supuesto, se debe lavar las manos, tenerlas limpias y además también tener todos los materiales necesarios en manos para poder realizar la presión arterial. ¿Es necesario lavarse las manos después de ver a cada paciente? Claro que sí, porque todo esto es medidas importantes. Dentro de la anatomía vamos a tener diferentes ramas que van a dar irrigación a los diferentes tejidos. Tenemos la arteria radial, la cual es una rama de la braquial, la cual desciende por todo el brazo y va a salir a la altura más o menos del pulgar, la cual va a irrigar a toda la mano. Y por otro lado tenemos la arteria cubital o ulnar, que baja por el lado del cúbito y sigue por el lado del meñique y nos va igualmente a dar irrigación por ramas más pequeñas a toda la mano. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la fisiología de la toma de la presión arterial a nivel de la muñeca. Como vimos, aquí se usa lo que es la arteria radial, a veces se usa la arteria cubital, más que nada la arteria radial, pero tenemos diferencias en la toma a cuanto a lo que es la toma de presión arterial a nivel del brazo, es decir, en la arteria braquial, debido a que la arteria radial es mucho más pequeña que la arteria braquial y estas se encuentran más en la superficie. Entonces aquí ya vamos a tener una variabilidad en cuanto a lo que es la muñeca y lo que es el brazo. La segunda característica que tenemos que tomar en cuenta es la posición de la muñeca. Se recomienda que la muñeca se encuentre en posición de la altura del corazón. Esta nos va a dar unos valores más parecidos a la toma de presión braquial. Sin embargo, si tomamos la presión en la muñeca y esta se encuentra por encima de lo que es la altura del corazón, ya vamos a tener otra variabilidad de la presión. Y por último tenemos la individualidad. Cada individuo tiene su propia presión. Sin embargo, a nivel de la muñeca, esta llega a ser mucho más evidente. Es decir, los campos a nivel de la muñeca en cuanto a la presión van a ser mucho más grandes que a nivel de la arteria braquial. Por eso se recomienda mejor la toma a nivel del brazo que en la muñeca, porque en la muñeca va a haber mucha variabilidad. Ya, ahora vamos a hacer la medición en lo que es la arteria radial. Primeramente vamos a pedirle a nuestro paciente que no estire tanto la mano hacia arriba ni tan hacia abajo, sino que esté a la altura del corazón. Entonces palpamos lo que es la arteria radial. Y una vez que la tenemos palpada, vamos a proceder a poner colocando las mangueras en su lugar.
a insuflar palpando el pulso hasta que dejemos de sentirlo. Una vez ahí empezamos a descender. Y procedemos nuevamente a tomar la presión, pero ahora lo vamos a realizar con el estetoscopio para escuchar los ruidos de corazón. Como sabemos, la arteria poplitea proviene de la arteria femoral y esta va a irrigar a lo que es la pierna y el pie, suministrando sangre oxigenada a estas partes del cuerpo. Cuando existe una compresión en esta arteria, ya sea por una lesión externa o una lesión interna como por ejemplo un trauma y una lesión interna como por ejemplo un trombo, o una compresión en esta arteria, lo que va a suceder es que la persona manifieste calambres en los músculos como son los gemelos o también dolor al hacer ejercicio. Para la toma de la presión poplitea es recomendable que el paciente se encuentre totalmente tranquilo y haya reposado por lo menos unos 5 o 10 minutos. A la vez también este debe estar, como ustedes pueden ver, acostado y también, bueno, pues a continuación se le va a poder realizar. Pero antes de que ello se debe tomar lo que se dice la presión poplitea, la identificación de dicha arteria, en la cual esta se encuentra debajo de la rodilla, es decir, posterior a esta. Conjunto con mis manos, tanto el índice y el dedo medio, voy a localizar. A continuación haré la examinación. Pero antes de que yo voy a decir al paciente que dé un poco más, a unos lados de 30, por favor. Y voy localizando el pulso. Una vez localizado el pulso, voy a proceder a poner el manguito. El manguito debe estar por encima de la rodilla y de la pantorrilla. El manguito debe estar bien puesto, tampoco debe estar tan apretado para que el paciente sienta incomodidad y no dé un resultado falso. Nos aseguramos que eso se encuentre la piel totalmente cerrada y sin dejar de tocar el pulso donde tocamos al principio, hacemos la insuflación. Hasta dejar de sentir el pulso. Luego de aquello desinflamos nuevamente. Una vez realizado esto, se le va nuevamente a realizar, pero con ayuda del estetoscopio. Un punto muy importante es que el estetoscopio debe estar justo donde se sintió el pulso más fuerte del cual sentimos al principio. Una vez identificado aquello, nuevamente vamos a proceder a la insuflación de unos 20 a 30 mililitros de mercurio. Una vez realizado aquello, se va a liberar el aire de manera lenta. Dentro de su anatomía, la arteria tibial es la arteria principal de la pierna. Esta de aquí va a nacer de la bifurcación de la arteria poplitea, la cual se va a dividir en dos ramas principales, que son la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. La
arteria tibial anterior se va a dirigir hacia el dorso del pie y se va a encargar de suministrar sangre al dorso del pie y a la cara anterior de la pierna. En cambio, la arteria tibial posterior se va a dirigir hacia la planta del pie y esta va a ser la encargada de suministrar sangre a los músculos de la pantorrilla, como son el gastrocnemio, el sóleo, y a los músculos del tobillo y la planta del pie, como el músculo flexor largo del dedo pulgar, el músculo flexor largo del pie. La arteria tibial posterior es el principal vaso que irriga bien a través de sus ramas terminales y también de las arterias plantares, medial y lateral. Para la técnica de la medición de la arteria pedia, primero tenemos que pedirle al paciente que se acueste en la camilla. Una vez acostado, le pedimos al paciente que cierre la pierna con el pie totalmente descubierto. Lo primero que hacemos es medir la frecuencia. Una vez localizada, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la arteria y procedemos a colocarle el marcaje. Lo primero que tenemos que hacer es insuflar hasta donde dejemos de sentir la frecuencia. Una vez localizado, le desinsuflamos y volvemos a insuflar, pero ya puesto el estetoscopio, en donde pulsamos la frecuencia cardíaca. Insuflamos, nos pasamos entre 20 a 30 milímetros de lo que dejamos de sentir la frecuencia y vamos bajando. Una vez localizado el pulso, tenemos entre 110 y 70. Complicaciones en la arteria. Como primer punto vamos a tener dolor y molestias, debido a que al insuflar el brazalete muchas personas pueden ser laceradas y esto de aquí va a generar un dolor dependiendo del umbral de cada persona. El segundo punto pues puede producir, y es muy de baja incidencia, que pueda producir una complicación o daño del revestimiento del vaso. El tercer punto va a ser que va a tener una variabilidad médica de la medición debido a su lejanía al corazón anatómicamente y a su hemodinámica. El cuarto punto también va a ser una técnica que requiere práctica, debido a que esto de aquí va a permitir que encontremos con mayor frecuencia y con mayor exactitud el pulso de donde vayamos a tomar la tensión arterial. Las complicaciones en las extremidades inferiores son iguales o similares, teniendo en cuenta que vamos a tener tres principales. Primero, va a ser que es de difícil acceso debido a su anatomía, lo que va a complicar la posición del paciente o lo puede incomodar. En segundo punto, pues tenemos una variabilidad en la medición. ¿Por qué? Debido a que estas arterias se encuentran lejanas al corazón, lo que va a encontrarse por lo general las mediciones en una tensión arterial alta. Y el tercer punto pues va a tener ciertas limitaciones, como cuáles en caso de obstrucciones vasculares o en caso de enfermedades de las arterias periféricas, y también cuando exista lesión en el área o en la región que vayamos a tomar la presión arterial. La presión arterial puede variar según la edad y según otros factores. A continuación voy a mencionar la presión arterial según las edades. Tenemos que en los niños la presión arterial sistólica máxima sería de menos de 110 milímetros de mercurio. Sin embargo, la presión diastólica mínima tiene que ser menos de 70 milímetros de mercurio. En los adolescentes, sin embargo, la presión arterial sistólica va a estar entre 110 y 130 milímetros de mercurio. Sin embargo, la diastólica oscilará entre 60 y 80 milímetros de mercurio. El tercer grupo, que son los adultos jóvenes, que van entre los 18 y 40 años, la presión arterial sistólica será menos de 130 milímetros de mercurio. Y la diastólica tendremos que tiene que encontrarse en menos de 85 milímetros de mercurio. En adultos de mediana edad, entre 40 y 50 años, la presión arterial sistólica tendremos que va a variar entre los 130 y 139 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica se encontrará entre los 85 y 89 milímetros de mercurio. Por último, en los adultos mayores, a partir de los 60 años, la presión arterial sistólica podría encontrarse entre los 140 o más, posiblemente, milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial diastólica tienen que encontrarse en un 90 o un poco más milímetros de mercurio. Renata, ¿qué podemos aprender con este video? Pues claro, yo te explico, acompáñame.
Estas mediciones en diferentes tipos de arterias van a ser específicas dependiendo del contexto del paciente y también van a ser en diferentes patologías. Es por eso que se necesita un personal que sea experto en la toma. ¿Para qué? ¿Te has preguntado para qué? Sí. Ya, entonces la respuesta sería para que la toma sea precisa y los valores no puedan ser alterados. Espero haya podido contribuir a tu pregunta. Muchas gracias.